cosas en el plano económico importantes que tienen que ver con el empleo se anunciaron en el discurso del premier Bellido cuando fue al Congreso a pedir el voto de confianza que finalmente ha conseguido. Y son, primero, el fin de la suspensión perfecta, que ha sido, digamos, un flotador, un salvavidas para muchas empresas que vieron reducidos terriblemente sus ingresos durante la pandemia y sobre todo en el periodo de cuarentena, y que tuvieron que deshacerse temporalmente de algunos trabajadores porque ya no se les podía pagar el sueldo. Eso es la suspensión perfecta. Y también se ha anunciado la intención de elevar el sueldo mínimo vital, la remuneración mínima vital. De eso vamos a hablar con César Puntriano, profesor de SAN, que ya está con nosotros. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Tenemos, César, el vicio, la desviación de pensar que cuando hablamos de empresarios o empresas, inmediatamente viene a nuestra mente las grandes empresas, ¿no? Los grandes empresarios, pero nos olvidamos que en nuestro país el 95% son micro o pequeñas empresas, muchas de ellas que optaron por la suspensión perfecta, por estas posibilidades de suspensión perfecta, cuando su economía se derrumbó tras la pandemia. ¿Qué podría pasar si es que las obligamos ahora a reintegrar a estos trabajadores sin un análisis empresa por empresa de su situación? Eso es un buen punto, Juan Carlos, porque, como tú dices, los mayores empleadores en el Perú, o sea, las empresas que emplean a más trabajadores, justamente son las microempresas, aquellas que están en el límite entre la formalidad y la informalidad. Y en este último año y medio, pues muchos empleos se han perdido, millones de empleos formales que estaban justamente o eran generados por las microempresas. Entonces, hay muchas microempresas que han quebrado, hay muchas que están acogidas aún a esta suspensión perfecta de labores, así que creo yo que es un error pensar en una regla general para todas. Una cosa es aquellos sectores que no han parado, fíjate, que no deberían poder ya, creo, a estas alturas acogerse a la suspensión perfecta. Pero otra cosa son pues esas microempresas que, como tú bien dices, han optado por este salvavidas, sí, sacrificando a parte de la población laboral para no terminar quebrando. Entonces creo yo que pensar en un proyecto de este tipo sería muy negativo para el empleo, para el poco empleo formal que queda actualmente en la microempresa. Claro, porque finalmente, si yo tenía 10 trabajadores, por ejemplo, en un restaurante que tuvo que cerrar sus puertas, mucho tiempo no atender en salón, atender en delivery que no llega al punto de equilibrio siquiera, y me quedé con 5, ahora si me dicen vas a tener que recontratar a los otros 5, de repente por lo que voy a optar es por cerrar la empresa. Y en vez de tener 5 trabajadores fuera, voy a tener 10 trabajadores sin trabajo. Correcto. O de repente lo que voy a hacer es, como tú dices, cierro y de repente sigo operando, pero de manera informal, fuera de planilla. Entonces, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? No se pueden establecer reglas generales. Tenemos que analizar los sectores, analizar aquellos casos como el que tú bien mencionas, el que estamos conversando en la microempresa, donde el impacto de una medida de este tipo sería muy grande. Y yo quería comentar otra cosa más, si me lo permite brevemente, sobre esta derogatoria. Se dice, vamos a derogar el decreto de urgencia 038, pero el decreto de urgencia regula efectivamente la suspensión perfecta, pero si lo derogas, no significa que las empresas ya no puedan recurrir, Juan Carlos, porque la norma laboral que está desde la década de los 90 tiene un supuesto de suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor, al cual las empresas en última instancia se podrían acoger, fíjate. Y otro tema más, la norma actual, este decreto de urgencia dice... un trámite más engorroso, eso sí. En realidad, fíjate que el trámite está menos regulado porque te dice que las empresas se acogen, comunican al Ministerio de Trabajo y este tiene 6 días para verificar, no te dice más. Entonces,
por el contrario, creo yo, este trámite actual que tenemos es mucho más regulado, tiene muchos más procedimientos que al final del día protegen al trabajador porque hay una supervisión de SUNAFIL y todo lo demás. Otra cosa interesante es que la norma actual, el 038, te dice que si un trabajador está afiliado a la ONP y sale de suspensión perfecta, la ONP le sigue reconociendo hasta 3 meses de aporte. Acuérdate que para la ONP tú tienes que tener una cantidad de aportes para jubilarte. Entonces, si derogas esa norma y el empleador se va a suspensión perfecta por el régimen, digamos, de la ley, del decreto legislativo 728, ya no va a haber esos 3 meses. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y otro tema más, que este decreto de urgencia también trata en sus últimos artículos unas reglas para la notificación electrónica que viene haciendo ya el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL. O sea, no solamente el decreto de urgencia es sobre suspensión perfecta. Entonces también le van a bajar la llanta a la notificación electrónica en un momento donde hacerlo presencial todavía es riesgoso por el COVID. Así que yo creo que hay que mirar bien la norma pues antes de salir a decir voy a derogar y punto, ¿no? Hay que revisar bien. Claro, y más bien reforzar el control para que las empresas que mandan a suspensión perfecta sea porque verdaderamente lo necesitan y no para deshacerse de manera tramposa de trabajadores, ¿no? Eso más bien ahí se debería apuntar. De acuerdo contigo, yo diría, en vez de derogarla, bueno, ya, habrá que ajustarla a la realidad, al hecho que ya más empresas están operando. Probablemente establecer medidas tendientes más hacia la micro y pequeña empresa y, como tú dices, fortalecer la fiscalización, ¿no? La derogatoria no es una medida óptima, Juan Carlos, desde mi punto de vista. Ahora, aumentar el sueldo mínimo vital, ¿qué te parece a ti como propuesta? A ver, solo para recordar que la última vez que se aumentó el sueldo mínimo fue en abril del 2018, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de 850 soles a 930, ¿no? Se subió en 50 soles. Y claro, muchos dirán, ya pasaron más de 3 años, ya toca aumentar el sueldo mínimo, pero hay que tener en cuenta que el sueldo mínimo es una medida, un punto, digamos, de flotación para las microempresas. Otra vez, si tú subes el sueldo mínimo, ¿a quién va a golpear? A las microempresas. ¿Quiénes son las que están más golpeadas en esta época por la recesión económica? Las microempresas. Entonces no es la solución. Yo creo que la solución, lo primero es lo que tendría que pensar este gobierno es en generar empleo. Correcto. Más que aumentar recuperar costos. Lo perdido, ¿no? Son 2 millones de puestos más o menos que se han perdido. Efectivamente. Y después ya veremos. Así que a mí me parece que es una medida populista. Ahora, han dicho que va a haber un diálogo, ¿no? Para ello, pero en el fondo, diálogo no va a haber. Cuando quieran hacerlo, lo pueden hacer directamente por decreto supremo como ha sido antes. Pero yo espero que no se dé, porque sería una medida equivocada. Ahora, ¿y en qué quedó ese debate respecto a que el sueldo mínimo vital o la remuneración mínima vital debía responder a una fórmula que se reajuste automáticamente? Justamente la Constitución peruana dice que la remuneración mínima se fija por consenso. Y hay una institución que se llama Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Donde se reúnen las centrales sindicales y los empresarios. Entonces, ahí justamente ya se habían diseñado algunas fórmulas relacionadas con la productividad para efectos de poder incrementar el sueldo mínimo, que yo creo que es una medida interesante. Pero me parece igual, Juan Carlos, que no es el momento. El contexto del país no ameritaría un incremento de la remuneración mínima. Hay que recuperar el empleo formal. Y cuando se analice o cuando sea el momento, que utilicen, como tú bien señalas, criterios objetivos como la productividad para establecer el incremento de la remuneración. Sí, porque además, y esto mucha gente no lo toma en cuenta, esos 930 soles, cuando es un sueldo formal para el empresario, si es que se sube, no solo son los 930 soles, sino todos los derechos laborales conexos que se suman y que salen del bolsillo del empresario también. Por cada sol en planilla en el Perú tenemos aproximadamente 50 centavos de costo laboral, o sea, el 50%, efectivamente. Es efectivamente, Juan. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, por tu claridad, César. Un placer, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. César Puntano, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.